Cada vez que la recibo para mí es una fiesta, nos divertimos tanto conversando y hoy tenemos que hablar, ya resumiendo el año en este último día de 2019, de lo que fue el año en materia cinematográfica, sobre todo enfocándonos en el cine nacional. Tuvimos un primer semestre vacío, sin ningún estreno nacional y un segundo semestre bien cargado, con 4 estrenos si no me equivoco, algunos de ellos no muy bien recibidos por la crítica, otros muy bien recibidos por el público. Todo ese repaso lo vamos a hacer con la querida Marlene Sautú. ¿Cómo estás? Ay, Denise, un placer estar acá como siempre. Sos lo más de Ay, este no, mundo. gracias. Te deseo y a todos les deseo un 2020 de mucho cine, mucho arte, ¿verdad? mucha música, pero sobre todo mucho arte a nivel local. Claro. En cuanto a todo, teatro, cine, música, artes plásticas, hererea, Es que decime todo, si no todo. fue triste tener 6 primeros meses del año sin nada nuestro en los cines. Fue muy extraño porque veníamos como de una seguidilla, nos estábamos habituando, ¿verdad? Sí. A ir a ver nuestro reflejo en pantalla. Así mismo, veníamos de una racha muy linda, muy rica, muy nutritiva, Sí. donde nos estábamos justamente absorbiendo, reflejando. Y bueno, en marzo se había estrenado, pero de una manera muy tibia, Oscuridad, Sí. que justamente, bueno, es un largometraje experimental porque es un compilado de todos los cortos o los mejores cortos Sombras en la Noche. Sí. Este proyecto lo dirigió Carlos Tarabal, Ajá. el director del festival Sombras en la Noche, que tuvo una recepción tibia, diríamos. Igual Claro. en recaudación le fue medio bien, en el Claro. sentido que tuvo más de 5.000 espectadores. Porque en realidad no era no era como un largometraje, sino era la unión de muchos cortos. Exactamente. Lo llamaríamos una suerte de largometraje experimental, Ok. porque no es un largometraje propiamente armado, con una introducción, un nudo y un desenlace, sino justamente es un compilado de los mejores cortos de terror de sombras, Sí. que igual era interesante a modo exploratorio, a modo experimental, y obviamente el público amante del cine de terror feliz. Sí. Y de hecho que yo creo que el público amante del cine de terror este año fue muy feliz con la cartelera local Exacto. de películas. Y justamente, bueno, después de la segunda mitad del año, a partir de junio, julio, empezaron justamente los estrenos más fuertes. Y fue como muy loco porque era cada semana un estreno nacional y terminaban compitiendo entre sí. Vos decís, ¿por qué os tengo que elegir? Muchas veces por una cuestión de presupuesto, pues sabemos que ir al cine, el pororó, los niños, qué sé yo, es algo bastante caro. Así Tener que es. elegir, ¿voy a ver esta o voy a ver esta? Y no poder ver 2 películas paraguayas porque estaban compitiendo entre sí fue como muy extraño, ¿verdad? Totalmente, imagínate, era así agosto, septiembre, octubre, era un estreno tras otro y totalmente. Hoy día es un privilegio ir al cine, es casi un lujo también para algunas familias que obviamente tienen muchos integrantes Claro. y obviamente es garpar la entrada para toditos y el Sí. disfrute de toditos. Pero así mismo, por un lado es positivo en el sentido que decir, qué linda competencia, Sí. qué hermoso esto de tener que elegir cuál de las 2 pelis nacionales me voy a ver frente a otras pelis también que eran sucesos de taquilla, Sí. como por ejemplo Joker, Sí. por ejemplo Maléfica, por ejemplo Aladdin, El Rey León. Después vamos a hablar también de las películas más vistas a nivel Dale. cartelera general, Perfecto. porque hay una peli local entre las más vistas a nivel... Exacto, Eso exacto. es hermosísimo. Y es más, hubo una peli yankee que casi desbanca 7 cajas. No todavía, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, quiere decir que el público amante del cine cada vez justamente está enfatizando más esa visita a las salas. Tipo, ir a misa Sí. correctamente, a rezar a nuestro Dios, que es el cine, y eso Ajá. está genial. Perfecto. Más que nada cuando se da con ejemplos locales. Y así fue que justamente, a ver, de Oscuridad, Morgue, Orsay, comedia, El Supremo Manuscrito y Cadeta Amarilla. Creo que Morgue fue la gran revelación, Sí. la niña bonita de toda esta temporada de Ajá. cine nacional. Primeramente porque se convierte en la 4ª película más vista de la historia, teniendo más de 58.000 espectadores. Claro. Y se convierte en la película, a ver, en la número 8 más vista a nivel local. Justamente la primera más vista de este año fue Avengers. Sí. La segunda fue Toy Story 4. La tercera fue El Rey León. Sí. No, la tercera fue Joker, perdón. Ok. La cuarta, El Rey León. La quinta, Capitana Marvel. Y ya por ahí detrás nomás se coloca justamente en el puesto 8 Morgue. Claro. Y eso es muy hermosísimo, con una peli local conforme a ese top 10. Es un logro muy inmenso. Y otra vez viniendo de una peli que básicamente se hizo de manera independiente, Sí. con un poco de tinta materia, aficionado. Un presupuesto súper Bajísimo, bajo, lo que sí sí. tenía su director era Sí. la experiencia, digamos, del largometraje anterior que había dirigido y trabajó Así. básicamente con el mismo equipo, pero sí, un presupuesto que Sí. es irrisorio si hablamos de una producción, de cualquier otra producción a nivel regional, digamos, ni siquiera yéndonos a Hollywood. ¿Verdad que no? Así mismo. Y justamente el secuestro, a ella le fue muy bien con el secuestro. Sí. ¿En qué sentido digo le fue bien?
Cuando hablamos de más de 10.000 espectadores, ya es un número, porque el hecho de pasar justamente la barrera a los 10.000 hace que entres en el top de las 20 más vistas, de las 15 más vistas. Y de hecho que el secuestro está luego en ese top 15, con más de 11.000. Sí. Imagínate ahora Morgue, que tiene 58.000, sí, le desbancó a Libertad. Ahora, por ejemplo, las 5 películas más vistas de la historia del cine nacional son Los Buscadores, con 270.000. Sí. Avengers obtuvo 269.000. Casi. Después, la segunda película más vista es... Siete Cajas tuvo más que Los Buscadores. Ay, sí, perdón, me confundí, okay. Perdón. Siete Cajas. 7 Cajas con 270.000. Sí. Los Buscadores con 137.000. Ok. Tercer lugar, Leal con más de 100.000. Sí. Y cuarto ya se coloca Morgue con 58.000. Y quinto, Libertad con cerca de 40.000. Hermoso el top 5. Y justamente sí, lo más hermoso es que, bueno, una película revelación de un realizador, Hugo Cardoso, que viene de Encarnación, nos viene a traer este aire fresco, diciéndonos que el cine nacional no se queda nomás en Asunción, de que justamente lo mejor del país está en el interior. Ya nos demostró eso Eric Godoy con La Redención, Latas Vacías. Coronel Oviedo. Exactamente, así que bueno, Ciudad del Este, Pilar... y todas las otras ciudades del interior, fuerza, vamos que podemos, y que se siga produciendo cine nacional allá, de allá para acá, y de acá para el mundo también, obvio. Y después de Oscuridad, este largo experimental, el primer largometraje que fuimos a ver al cine así oficialmente pensado, planteado como un largo, fue Orsay, una comedia paraguaya que se estrenaba una semana o dos antes solamente que Morgue, y que curiosamente enseguida fue desplazada a nivel público por Morgue una vez que llegó a la cartelera. No tuvo muy buena respuesta a nivel taquilla, ¿verdad, Orsay? Sí, exactamente. Superó los 7.000 espectadores, no llegó a los 10.000. Y de hecho que tuvo una hermosa campaña de marketing. Es una comedia romántica. Creo que también tiene que ver mucho con los géneros, Denise. Porque vos sabés que acá justamente Hansel Bierman una vez había hablado de eso. El género que más lleva gente a los cines acá es el género de terror. Por eso siempre en la cartelera hay películas de este género. La Monja, El Conjuro, etcétera. Y siempre funcionan. Vos te das cuenta que siempre más de un mes están en cartelera. Claro. En cambio, el género de comedia también funcionaba muy bien, pero últimamente cuando se trata de comedia romántica, parece que ya la gente elige ver eso en su hogar, en una plataforma. Más chiquitita la pantalla. En la intimidad, con el novio, con el chuli, ahí nomás, besito de por medio. Y a lo mejor es un género que a las salas de cine no lleva tanta gente. De cualquier manera, yo no vi Orsay, pero mucha gente me habló maravillas. Me dijeron que era un humor muy interesante y que a lo mejor, bueno... faltó nomás que justamente a nivel local le demos más incentivo o le invitemos más a la gente de manera enfática a visitar las salas y darle una oportunidad a este género. Exacto. Tal vez fue una película que quizás para mí tuvo como creo que sigue siendo uno de los mayores déficits en lo que refiere a nuestro cine, sus problemitas de guión, pero tuvo una dirección de actores y un elenco tan parejo, que eso es lo que yo destaco principalmente de Orsay, ¿verdad? Y lamentablemente solemos ver muchas películas nacionales donde hay alguien que hace ruido, ¿verdad? Hay un actor que vos decís... no, ¿verdad? Y esta película para mí tuvo un elenco tan parejo, ¿verdad? Un trabajo tan lindo de parte de todos los actores involucrados, que eso es lo que yo puntualmente destaqué en su momento de Orsay. Sí vi que coincidieron varios críticos nacionales en cuestionar algunos temas de guión, pero fue más que nada eso. A nivel historia yo creo que estuvo bien, a grandes rasgos. Y a ver, yo creo que justamente nuestro mejor método de aprendizaje a nivel de cine local va a ser mucho prueba y error, mucho probar, y a partir del probar y ver en qué nos equivocamos, empezar a mejorar. Y también yo quiero instar a los colegas críticos, especialistas en la materia, a que todos contribuyamos a mejorar esto y que la crítica justamente comience a construir. Ahora bien, si yo digo... creo que hay problemas de guión, ¿en qué sentido puedo justamente brindarle una recomendación para que se mejore esto? Porque justamente una vez en un análisis habíamos hablado de 3 grandes falencias del cine nacional. Uno era el tema de sonido, que ya está mejorando, ya dejó de ser una problemática. Otro tiene que ver con la dirección de actores, con el premio Ana Brum, con Las Herederas, y con el premio justamente con la nominación de Sari López, el premio Lorena Acuña. Básicamente esa cuestión del déficit en dirección de actores ya se está eliminando como salud, dinero y amor. Gracias. Para este 2020. No, y justamente así como vimos... Te
das cuenta que ya el tema de dirección actoral dejó de ser Tal una problemática. Ahora bien, ¿cuál sigue siendo la gran falencia de Denise? El guión. Sí. Y ahí está, vos te das cuenta que si el guión no es fluido, no hay buenos giros, la historia obviamente no está bien desarrollada, al actor también le cuesta mucho asumir esa Exacto. naturalidad cuando el diálogo ya no te da justamente ese pie. Exacto, que es lo que yo siento que sucedió en el Supremo Manuscrito. Por ejemplo. Que me pasó mucho, y esto lo comentábamos al salir de la sala, esa unidad que vimos en el elenco de Orsay, fue un retroceso lo que fuimos a ver en el Supremo Manuscrito, con un elenco bastante desfasado, ¿verdad? Tenías Totalmente. actuaciones muy naturales y otras tantas que te espantaban. Así mismo. Y esa cuestión, viste, lo que es natural y lo que es teatral, Sí. tiene que ver con dirección de actores, con Claro. unificar, así como dijiste, ¿verdad? La Sí. cuestión del elenco, que todos se vean cinematográficos, Sí. y no es que uno se vea cinematográfico y otro muy actoral Sí. o qué sé yo, pero tiene que ver con esa mirada, con esa cercanía, con esa cuestión de fijarte de que el actor es el rostro de tu obra. Por ende, el actor tiene que estar natural, porque el actor es la llave que hace que el espectador abra Exacto. esa puerta. Y compre la historia. Así, y entre en la historia y se emocione y se divierta y viva y crea que todo eso que está ahí, que no es, sí, es verdad. Es real, tal Porque cual. eso es tan hermoso. La ficción es engañarte con una hermosa mentira. Pero qué hermoso que es cuando nos engañan Sí. con elementos tan profesionales, tan altamente artísticos, que hacen que te olvides que estás viendo una película. Exacto. Parece que estás viviendo una experiencia real. Y después de Orsay llegaba Morgue, ya hablábamos del Sí. exitazo que fue a nivel público, también a nivel crítica recibió muy buenos comentarios. Sí. Y luego de, luego de Morgue ya enseguida llega el Supremo Manuscrito. ¿Cómo le fue a esta película en taquilla? Vos sabés que el Supremo arrancó bien, porque justamente yo creo que manejaban también un género muy novedoso para Sí. nuestra cartelera, Claro, para como nuestra un thriller, sí. con tintes históricos, con el elemento de el simbolismo, lo que representa a Roa Bastos Sí. también para la literatura, para el cine nacional. Ajá. Él viene a ser como una suerte de gran padrino del cine nacional, Sí. ¿verdad? Ya que empezó como guionista, después de obviamente ser escritor. Recordemos obviamente su guión del Trueno entre las hojas, Sí. la película argentina, La burrerita de Pacaraí también. Y ¿cómo se llama la otra peli? Choferes del Chaco. Ajá. Bueno, en fin, ese elemento justamente de contar con la figura de Roa en base a ese guión que tenía justamente mucho misterio y tenía mucho para sacarle el jugo a nivel desarrollo de historia, se quedó a medio camino. Yo creo que la crítica especializada vio eso, vio esa deficiencia de guión, Sí. vio una riqueza tan impresionante en temas para abordar que no se desarrollaron del todo. Y también obviamente vimos grandes figuras actorales que a lo mejor no estaban del todo explotadas. Sí. Pero inicialmente le fue muy bien en esa primera semana. Es más, tengo entendido que en esa primera semana le había desbancado a una película que se había estrenado recién. Creo que... No era el Joker. No, el Creo que- Joker ya estaba. Sí, no creo que era recuerdo. Maléfica. Sí, puede que sí. Una de las grandes. Pero bueno, ocurrió la primera semana. El Supremo Manuscrito llegó, obtuvo más de 7.000 también espectadores. Sí. Un número interesante, no superó los 10.000, pero bueno, por lo menos tuvo un público, ¿verdad? Y también lo interesante es que el público igual no se dejó convencer por las malas críticas, Sí. siguió apostando, y eso es muy interesante. Lo que sí estamos hablando de un presupuesto muy superior al de Orsay, por ende imagino que para Sí. ver el tema de tener ganancia con la taquilla, claro. ellos Sí. imagino que apostaban a un público más numeroso. ¿verdad? De hecho que sí, el equipo técnico del Supremo Manuscrito es gourmet. Justamente hay gente muy conocida y renombrada dentro de lo que es justamente la industria argentina. Sí. El DF, el director de arte, son personas ya con mucha trayectoria, que ya habían trabajado con grandes directores. Sí. Entonces todos también decían que tenía el envoltorio ideal Ajá. para comprar espectadores, no solo acá en Asunción, sino también en Argentina. Sí. Pero bueno, lastimosamente se quedó a medio camino, pero como yo digo, nunca se pierde, siempre se gana o se aprende. Y de alguna manera yo creo que todavía vamos a estar en esta cuestión de probar, ver cuál es nuestro género como cine nacional, ver cuál es el tipo de historias que la gente quiere ir a ver en el cine, Sí. no solo en su casa, porque de ver todos queremos ver historias, pero ¿qué película hace que salgas de tu casa, te motiva a ir a visitar una sala, a ir a misa, Claro. a rezar ahí? Porque últimamente todos queremos quedarnos a rezar en casa, Exacto, ¿verdad? Por la exacto. comodidad, la intimidad, la Tal libertad cual. también, ¿verdad? Y también tuvimos un estreno mucho menos masivo porque se trató de un documental. Sabemos que el género de por sí atrae
menos gente a las salas de cine, pero sí es muy necesaria esta película El Cadete Amarilla, contando o denunciando una historia que sucedió años atrás, ¿verdad? Y que puso fin a la vida de un cadete de la escuela militar, ¿verdad? Así mismo. Es una historia muy particular que se desarrolló hace muchísimo tiempo. Ya este largometraje documental tiene ya su desarrollo, sus años de desarrollo. Sí. Es la única película que yo vi entera a nivel local. Sí. La verdad que obviamente sí, es un producto interesante, ¿verdad? Que obviamente aporta muchísimo dentro de lo que es el género documental también. Solo que creo que se quedó a medio camino en el desarrollo porque la historia es tan rica que se podía explotar de muchísimas maneras. Y lo que sí me doy cuenta es que en cuanto a contextualización del macro, se quedó a medio camino porque mucha gente millennial, yo también soy medio millennial, pero igual ya estoy con un pie dentro del grupo millennial y otro pie dentro del grupo de la generación X, ¿verdad? ¿O cómo era? Había un híbrido que era... Bueno, en fin, después nos vamos a acordar, pero había un híbrido ahí. Bueno, mucha gente joven, justamente muchos chicos millennials se acercaban y me decían, no entendí el documental, ¿por qué la señora denuncia lo del hijo? ¿Por qué en esa época era normal que fallecieran cadetes en el servicio militar? ¿Por qué la señora no se fue a hablarle al presidente si él justamente apoya lo del servicio militar? ¿Por qué o sea, es como que parece que no entendían porque de alguna manera en el desarrollo del documental no te explican el macro de por qué estamos denunciando esto, por qué es un hecho alarmante que el hijo de una persona, en este caso Marco Amarilla, el cadete, haya fallecido en esa extraña circunstancia. A lo mejor se le da mucho énfasis al dolor de la madre, a la búsqueda de justicia aparte de la madre. Y no se explica. Entiendo lo que decís. Sí, y yo también me quedo con que yo vi Bowling for Columbine de Michael Moore. Yo nunca voy a olvidar cuando él, antes de terminar el documental, dice, ya aclaramos todo lo que pasó en Columbine, pero yo necesito hacer algo muy urgente y necesario. Y va junto a Charlton Heston y le encara y le muestra la foto de la niñita que justamente en un colegio había fallecido porque un compañerito había llevado un arma, influenciado también por lo de Columbine. Me hubiese gustado que la señora le encare al presidente, pero de una manera amigable, ya que él estaba a favor del servicio y ella no. Entonces, ¿por qué justamente se contraponen esas dos ideologías? Aprovechando que se está haciendo un documental para ello. Y este documental fue la película que eligió la Academia para representar a Paraguay. Eso te iba a preguntar. En primera instancia, la Academia emitió un comunicado diciendo que no iba a postular ninguna película paraguaya a premiaciones en el exterior. Hubo como no sé si un debate interno, una suerte de crisis interna. Finalmente decidieron postular a Cadete Amarilla. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Justamente ocurrió que, bueno, vos te das cuenta, en estas cuestiones todo es votación. Entonces, obviamente, la democracia a nivel de votaciones tiene que ser justa, obviamente, con lo que, obviamente, los miembros decidan. ¿Qué ocurrió? Teníamos Oscuridad, Morgue, Orsay, El Supremo Manuscrito y Cadete Amarilla. De esas 5 pelis, justamente, todos tenían que votar por cuál. Había ganado la opción donde decía ninguna, porque justamente se había analizado de que todas estas películas eran hermosísimas, muy ricas, pero muy locales. ¿Y qué pasa cuando envías una película a que representa a Paraguay o a tu país en cualquier premiación, ya sea los Goya, los Globos de Oro o los Oscars en este caso? Tiene que ser una película no solo local, sino que tenga expansión a nivel internacional. O sea, que un yanqui o un mexicano se pueda sentir identificado de alguna manera con la historia. Así como nosotros vimos Bowling for Columbine, eso pasó en Columbine, en Estados Unidos, pero igual nos identificamos, igual entendimos porque Michael Moore nos explica el contexto del macro y hace que nos situemos y entendamos todo. Y obviamente apoyemos la tesis de él porque el documental de Michael Moore se basa en el hecho, pero él te dice, en base a ese hecho, ¿por qué la cultura yanqui es una cultura tan obsesionada con el uso de armas? Entonces ahí justamente mucho más claro y mucho más fácil entrar a ese universo por más que no sea el tuyo. Entonces decían que todas estas películas tenían en común eso, de que eran muy locales y que para alguien internacional o alguien de afuera no iba a tener a lo mejor mucha fuerza, mucho peso en la historia, o a lo mejor en el tema del desarrollo se iban a quedar a medio camino a nivel entendimiento. Entiendo. De igual manera se dijo de que nunca más se iba a disponer de que pongan ninguna como opción. Porque de cualquier manera, sea la película que sea, Paraguay siempre tiene que enviar una película. La Academia de allá ya decide si la acepta o no la acepta. Exactamente, pero de igual manera nosotros como Academia, nosotros como país, productor de cine, ahora con una ley de cine, ¿verdad?, en vigencia, tenemos que tener la responsabilidad de enviar.
se volvió a hacer una votación y ahí gana Cadeta Amarilla. Ah, ok. Porque justamente dijeron que dentro de todo era la película más redondita, la más, ¿cómo se dice?, jugada a nivel político-social, Sí. la más interesante también a nivel relato. Pero bueno, ya salieron las 9 prenominadas para Mejor Película Extranjera en los Oscars. No entró Cadeta Amarilla, Sí. lastimosamente. Y la única película hispanoparlante es Dolor y Gloria, de Almodóvar. Sí. Parasite también está que a lo mejor gana, esta película surcoreana que Sí. ganó en Cannes. Así que bueno, vamos a ver. De hecho que es difícil entrar en ese, ¿cómo se dice? En el shortlist de las 9 prenominadas. Ajá. Pensábamos que Las Herederas iba a entrar. Sí, realmente Sí. yo estaba convencida que iba a entrar. Sí. Fue una sorpresa muy grande, ¿verdad? Denise, vos sabés que yo me acuerdo que estaba haciendo el seguimiento. IndieWire, Vanity Fair, muchas revistas y medios daban ya como... Sí, como hecho. Sí, que Las Herederas estaba ya prenominada Sí. y bueno, fue una gran Bueno, sorpresa, pero como decimos, todo es muy político en cuanto a las Tal entregas cual. de premios. El lobby que hay que hacer. El lobby que hay que hacer. Y dicen que cuando se trata de película extranjera, los miembros de la academia casi no ven. Entonces ahí tenés que hacer mucho lobby. Hola, soy de Paraguay, mi Sí, película es tal. Ya viste mi peli, tenés que ver porque esta es la que tiene que ganar. Y muchas veces, ¿cuáles van a estar nominadas? Película Paraguay. Ah, yo no vi, Sí. pero conozco, me hicieron el lobby, me entregaron el Entiendo. flyer. Y así se consiguen las votaciones y obviamente nominaciones. Así que Paraguay, Ay. vamos, todavía nos falta el lobby, pero ya Bueno, estamos cerquita. De todo eso vas a hablar en una Sí. próxima visita muy prontito porque se Así vienen mismo. todos los galardones y tenemos que meternos de lleno en las pelis extranjeras. Así que te agradezco, Marlene, la por visita. favor. Siempre un gusto hablar contigo. Y feliz año. Nos vemos el año que viene. Nos vemos en el 2020, nos vemos este viernes. Sí. Todo se adelantó en esta temporada de premios, así que bueno, vamos a ver justamente cómo la estamos disfrutando, qué sorpresas nos esperan. Y bueno, por un 2020 de mucho cine, de mucha Tal salud, cual. mucha buena onda, pero sobre todo mucha unión. La unión hace la fuerza. Así que justamente el arte acá va a seguir avanzando mediante la unión de todos nosotros que Exacto. amamos esto. Así que Denise, gracias por amar esto, de verdad. y Gracias, apoyar gracias a vos siempre. por la visita. A vos. Marlene Sautú, capísima como siempre, visitándonos en que comience la función.